cuando empezó por exterminar a los antiguos habitantes. Con profundo luto, la comunidad internacional despide a quien por 47 años dirigiera la isla caribeña de Cuba, antes de legarle la titánica labor a su hermano. Aquel ícono revolucionario, emblema de la resistencia y el valor latinoamericano, falleció la noche del 25 de noviembre, 3 meses después de su onomástico 90. Fidel Castro Ruz se mostró al mundo por primera vez el viernes 13 de agosto de 1926 en la finca de Manacas, localidad de Virán, en el sureste de la isla, enclavada en lo que hoy es la provincia de Holguín. Tercero de 7 hijos del matrimonio compuesto por el inmigrante gallego Ángel Castro Argiz y la campesina cubana Lina Ruz. El jefe máximo de la Revolución Cubana y presidente de Cuba desde 1959, fecha en que triunfara el movimiento de insurrección que él dirigió desde la Sierra Maestra con el dictador Batista, y hasta 2008, año en que cediera el gobierno a su hermano Raúl, marcó un hito en la historia de su país y de América Latina, forjándose a sí mismo como una de las principales figuras políticas del mundo durante el siglo XX. Luego del triunfo de la Revolución Verde Olivo, Castro Ruz ostentó 4 cargos públicos al servicio de su patria. Primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, presidente del Consejo de Estado y presidente del Gobierno de la República de Cuba. En el terreno familiar, Fidel únicamente contrajo matrimonio con Mirta Díaz Balart en 1948, con quien tuvo a Fidel Félix Castro Díaz Balart, Fidelito, primogénito del revolucionario. El matrimonio entre el abogado y Mirna se resquebrajó 7 años después. Nati Revuelta y Celia Sánchez también fueron mujeres importantes en la vida del prócer cubano, al cual se le atribuyen 6 hijos más no reconocidos legalmente. Con 26, fraguó lo que sería una amplia carrera de rebelión cuando el 26 de julio de 1953 orquestó el frustrado asalto al cuartel Moncada, donde 69 de los 120 de sus camaradas perdieron la vida a manos de las Fuerzas Armadas de Fulgencio Batista Saldívar. Acto de insurrección por el cual fue capturado y condenado a 15 años en la oquedad de la prisión, donde solo permaneció 22 meses antes de ser liberado y exiliado en México y Estados Unidos entre 1955 y 1956. 32 años tenía Fidel cuando derrotó a Fulgencio Batista. En el ámbito internacional, la Cuba socialista revolucionaria de Fidel se enfrentó a múltiples ataques, tanto bélicos como políticos y económicos, de los cuales resultan ejemplo el intento de invasión a la Bahía de Cochinos, los 13 días de tensión mundial que generó en octubre de 1962 la instalación de misiles soviéticos en Cuba, el bloqueo económico por parte de Estados Unidos y los más de 600 intentos de asesinatos, de los cuales fue blanco Castro por parte de la CIA y el gobierno norteamericano. 10 presidentes estadounidenses coincidieron en tiempo con el mandato de Fidel Castro. Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Richard Nixon, Gerald Ford, Lyndon B. Johnson, James Carter, Ronald Reagan, George Bush, William Clinton y George W. Bush. 8 fueron los presidentes de México que coincidieron en tiempo con el gobierno de Castro: Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. 5 papas: Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Cabe mencionar que con 4 horas y 29 minutos, tiempo que duró su alocución en la Asamblea General de la ONU el 26 de septiembre de 1960, Castro Ruz se hizo ganador de una mención en el libro Guinness de los Récords como la persona que ha tenido la alocución más larga en ese organismo. 2006 fue el año en que se apartó del poder por problemas de salud, y en 2008 anunció su renuncia a la presidencia de Cuba y fue sustituido por su hermano Raúl Castro, quien se encargaría de dirigir la revolución cubana en el nuevo siglo. Las palabras Fidel Castro aparecen 22.700.000 veces en Internet al realizar una consulta en el buscador Google. Muestra de su popularidad, simbolismo y trascendencia pública mundial. Con información de Sajib Ramírez. Notimex.